Bienvenidos a nuestra nota pastoral para esta semana y la hemos titulado Recuperando el significado de iglesia. Y dice de la siguiente manera: cuando Cristo dijo que edificaría su iglesia en Mateo 16:18, Él nunca habló de una edificación física o material. Él no se estaba refiriendo a un edificio. Cristo siempre estuvo hablando de manera figurada, refiriéndose a Él mismo, como se describe en Juan 2:19. O sea, estaba hablando de su propio cuerpo. Leamos. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Así que cuando hablamos de que somos su iglesia, estamos hablando de que somos su cuerpo y que somos el templo en donde habita el mismo Hijo de Dios y su Santo Espíritu. No se trata de una cuestión literalista, sino más bien de una verdad espiritual. Pedro lo describe muy bien en una de sus cartas cuando afirma, Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Así que somos un templo vivo, como refiere también Primera de Corintios 3:16-17, que dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de algo espiritual, estamos hablando de conceptos que pertenecen al reino de Dios, a las verdades de las Escrituras, que son una realidad, no solo en la eternidad, sino en este mundo. Cuando hablamos de algo espiritual, no hablamos de algo ilusorio, fantasmagórico o metafórico. De ninguna manera. Estamos hablando de una realidad eterna. Si el Señor hizo de nosotros su cuerpo, es que esto es así realmente, en Dios mismo, porque Dios es espíritu y busca un pueblo que sea espiritual, según Juan 4:23-24. Y también se afirma en Primera de Corintios 2:14 que toda la Escritura ha de discernirse espiritualmente, porque somos espirituales y tenemos la mente misma de Jesucristo, según Primera de Corintios 2:16. Mis hermanos, la Biblia no es un libro científico, o de derecho, o histórico. Ese es el testimonio de la obra del Hijo de Dios, quien es ahora espíritu vivificante. Entonces, si la Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo, realmente y verdaderamente lo somos. Lamentablemente, el concepto bíblico de iglesia como un pueblo vivo nos fue arrebatado en la apostasía después de la muerte de los apóstoles en el año 325 en el concilio de Nicea inicialmente, que convocó y presidió increíblemente un emperador romano, Constantino el Grande, luego de las persecuciones de inicios del tercer siglo. Allí algunos obispos codiciosos se unieron al poder político, económico y militar del imperio, erigiendo la religión oficial, el mal llamado cristianismo, que no es más que una religión más. Estos obispos, especialmente el obispo de Roma y sus secuaces, que no eran la mayoría de entre el total de obispos del imperio, tomaron la decisión infame de vender su alma al diablo y condenaron las enseñanzas apostólicas a la distorsión y a la manipulación en concilios posteriores. Estos malvados no podían permitir que la gente supiera que la iglesia de Cristo son las personas mismas y que ese pueblo es el templo del Espíritu Santo de Dios. No lo iban a permitir. Ellos debían cambiar este concepto y ocultar esta verdad bíblica para tomarse el poder y tener el dominio sobre las mismas personas que comenzaron a creer que la iglesia era un lugar, era un espacio, unos muros
que la iglesia era un edificio frío, lleno de sillas, con un altar, vitrales y muchas ventanas. Y lo peor es que este error está aún en nuestro tiempo, en la mente de muchos. La gente piensa que debe ir a un lugar para estar en la iglesia, cuando no se dan cuenta que ellos mismos son la iglesia de Cristo y piensan que los micrófonos, el sonido, las luces, las pantallas, sillas, púlpitos y un montón de cosas más que nada tienen que ver con el significado real, que es espiritual, son la iglesia. Por eso estamos haciendo esta exhortación al pueblo de Dios, para que abra los ojos, porque ciertamente nosotros somos la iglesia. Y por eso el Señor dice que donde haya por lo menos 2 o 3 personas reunidas o congregadas, allí estará el Señor y su Santo Espíritu. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No se trata de cantidades, porque para el Señor es lo mismo 10,000 que 2 o 3. No se trata de multitudes. El mismo Espíritu Santo que está en 1 o en 3 es el mismo Espíritu que está en una reunión de 3,000. Eso es pura vanidad de los hombres. El Evangelio realmente es obediencia, amor, fruto del Espíritu Santo, es piedad, comunión y fraternidad. Y esto no lo pueden permitir los religiosos, porque ellos necesitan sus auditorios llenos para hacer mercadería con el pueblo de Dios y para hacer que muchos blasfemen contra Dios, creyendo que el Evangelio de Dios está dado para conseguir dinero y bienes materiales, poder e influencia. El Evangelio es para la salvación de los hombres a través de Cristo. Pero eso no es suficiente para los perversos, que no se conforman con lo que está escrito y malinterpretan las verdades escriturales para su provecho, como aquellos obispos de Roma del siglo III. Pero el Señor tomará cuentas a todos estos en su venida. Para terminar, leemos este versículo maravilloso que está en Hechos de los Apóstoles 17:24, que dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Recordemos que el Señor puso la ley en nuestros corazones. Y en Ezequiel dice que cambió los corazones de piedra por corazones de carne. Toda su operación y todo lo que hizo Dios fue en la gente, en las personas, no en los edificios. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad y comenzar a sentir, comenzar a vivir y declararlo públicamente que nosotros somos la iglesia, las personas. Y que donde haya 2 o 3 congregados en un parque, en una casa, en el monte o donde sea que esté la palabra de Dios y que esté su Santo Espíritu, ahí estará Jesucristo y estará el Padre. Porque claramente la palabra dice que el Señor va a venir a morar en nosotros juntamente con el Padre. Entonces tenemos que quitar ese discurso eclesial, materialista, ¿sí?, arquitectónico, que no nos ha traído más que desdicha. Porque cuando pensamos que cada domingo tenemos que ir a la iglesia, estamos perdiendo responsabilidad con el Señor, porque la iglesia somos nosotros y la iglesia está dentro de nuestra casa, dentro de nuestra habitación, porque la iglesia somos nosotros. Entonces tenemos que comenzar a vivir esta verdad. Entonces, pues bueno, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Hasta pronto.